Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con disfagia dentro de las patologías esofágicas que venimos desarrollando. Luego pasaremos a las patologías gástricas. Antes de desarrollar disfagia propiamente dicho, tal vez me gustaría citar patologías de la cavidad oral que tenemos que conocer a la hora de evaluar a los pacientes, porque son pequeñas complicaciones que pueden imposibilitar el acto alimentario. La serostomía es una sensación subjetiva de boca seca, ¿sí? Tal vez provocada por una reducción de la saliva. La mucositis oral, muy característica en los pacientes oncológicos que han recibido tratamiento de quimioterapia o radioterapia, donde se presentan reacciones inflamatorias y ulceraciones. Y la estomatitis, que va a incluir todos los tejidos de la cavidad oral, dientes y estructuras periodontales. Todas estas complicaciones, como les decía, pueden complicar el acto alimentario. Lo importante de acá es realizar un buen examen de la cavidad oral, que a veces uno observa los miembros inferiores, los miembros superiores, el abdomen, y nos olvidamos de revisar, de observar la boca del paciente. ¿Sí? Piensen que allí empiezan los procesos de succión, masticación, deglución, todos los procesos básicos desde el punto de vista alimentario. Observemos los labios, las lenguas, el paladar, si posee la dentición completa o no, si tiene una prótesis o no. Todo esto es muy importante porque va a permitir la correcta o no alimentación del paciente, ¿sí? Y además, recuerden que si el paciente posee o no piezas dentarias, o sea, si puede o no realizar su masticación de manera óptima, si tiene el necesario flujo salival o no, va a determinar que puedan generar un bolo alimenticio apto para ser deglutido. Entonces, con respecto a la dietoterapia, en pacientes que presenten alguna de estas complicaciones en la boca, vamos a tener en cuenta de que los alimentos sean de consistencia blanda, en forma de puré, papillas, licuados o sólidos procesados. No por eso olvidar de cubrir el requerimiento calórico que ese paciente necesita. Por lo tanto, tener en cuenta esto, ¿sí? De hacer o no, de acuerdo al caso y a lo que necesitemos, los purés, las papillas, las consistencias blandas, la determinación de calorías a partir de estas preparaciones para nutrir al paciente y no que sea un alimento apto para consumo, pero que no cubra los requerimientos nutricionales que ese paciente requiere. Bueno, evitar alimentos con pH ácidos, salados o picantes, porque lo único que van a hacer es irritar más esa cavidad oral que está inflamada. Succionar el hielo antes de comer, a veces es una estrategia que suele ser importante porque genera como un efecto de anestesia en la boca. Sorbetes y bombillas cuando sea posible, ¿sí? Para facilitar la dilución. Intentar ingerir gradualmente los alimentos sólidos, hacer mucho hincapié en esto, en que sea lo más tranquilo y lento posible la alimentación del paciente para que no se apure y en el intento de eso de comer rápido o apurarse pueda haber más complicaciones. Frutas y verduras cocidas, por lo general nunca crudas en pacientes que tienen serostomía o demás, porque lo único que hacen es complicar la formación del bolo, ¿sí? Agregar salsas o jugos de pH neutros, cosa de que estos alimentos tiendan a estar húmedos, ¿sí? Y tratar de mantener los labios hidratados, ya sea a partir de un algodón con agua o una gasita que les permita no tener ese malestar ya desde el momento 1 que el alimento va a la boca. Bueno, presentando un poco la disfagia propiamente dicha,
El término disfagia significa dificultad en la deglución. Habitualmente está la disfagia denominada orofaringea o alta, ¿sí? Y también tenemos otra definición de disfagia que hace referencia a la disfagia esofágica o baja, que es la sensación de que está obstaculizado el pasaje de alimentos y o líquidos desde la boca al estómago. De cualquiera de las dos definiciones podemos determinar que la disfagia se define como la percepción de que hay un impedimento al pasaje anormal del material deglutido. Bueno, saber que la disfagia es un síntoma de alguna patología subyacente, ¿sí? Que el manejo adecuado es fundamental para el mantenimiento del estado nutricional de los pacientes, por eso es tan importante nuestro rol, y que las modificaciones nutricionales van a formar parte de las estrategias en primera plana de la rehabilitación de la deglución. No son un dato menor las modificaciones nutricionales que se hacen en los planes alimentarios para los pacientes con disfagia, ¿sí? La disfagia puede provocar malnutrición al interferir con la ingesta y también puede dar lugar a una complicación importante que es la deshidratación, y ni hablar a lo que es la neumonía aspirativa, ¿sí? Que puede generar la muerte del paciente. Por otro lado, tener en cuenta que las causas de disfagia pueden responder a múltiples procesos patológicos, estructurales o funcionales, que lo irán viendo en la parte teórica de la materia, por eso no quiero entrar en detalles con esto. Sí que sepan también que existen grupos de riesgo, por ejemplo, los pacientes mayores de 65 años, la población geriátrica tiene una prevalencia del 15%. Después, pacientes con patología estructural de la vía aerodigestiva superior, ya sea oncológica, inflamatoria, malformativa, traumatismos o secuelas de alguna cirugía. Y por supuesto los pacientes neurológicos, ¿sí? Como por ejemplo una ACV. Es importantísimo cuando tengamos el diagnóstico de disfagia, conocer bien a qué responde esa disfagia, ¿sí? Si responde a líquidos, a sólidos, a ambos, si es progresiva o intermitente, si a su vez esa disfagia estuvo asociada a síntomas como pérdida de peso o cambios en el apetito. Todo esto son datos muy importantes para el licenciado en nutrición para que el plan alimentario sea lo más individualizado y adecuado a ese paciente y no se genere exclusión de alimentos que tal vez no son necesarios excluir y la dieta termine siendo acotada y más monótona de lo que tiende a ser ya en un paciente con disfagia. Bueno, hay indicadores a los cuales tenemos que prestar atención mientras evaluamos a los pacientes y dura el tratamiento de la disfagia. Por ejemplo, la dificultad para mantener el bolo alimenticio en la cavidad oral nos habla de algo, ¿sí? El babeo, la tos, el ahogo, el atascamiento antes, durante o después, ¿sí? De la dilución, la dificultad que puedan presentar en la masticación, regurgitaciones, tanto esofágica y nasal, ¿sí? Infecciones respiratorias recurrentes, ¿sí? Muchas veces los pacientes se reinternan por neumonías y se puede empezar a sospechar de algún trastorno deglutorio. La hiporexia y los cambios en el modo de comer, ¿sí? Los pacientes que por lo general tardan muchísimo para alimentarse y existe un cambio respecto de antes, de sus ingestas previas. La pérdida de peso involuntaria o inexplicable, la voz ronca, ¿sí? La deshidratación y la serostomía. Todos estos son indicadores, ¿sí? Signos de algún trastorno deglutorio o un cuadro de disfagia. Bueno, entrando de lleno al tratamiento nutricional, ¿sí? Las recomendaciones nutricionales rondan entre las 30 a 35 calorías por kilo de peso día, y en pacientes que tengan estado de malnutrición previa se aconsejan de 40 a 45 kilocalorías por kilo de peso día. Las proteínas
van a un 1,5 gramos por kilo de peso día, algo que parece fácil de cubrir, pero cuando hay que modificar la consistencia, sabiendo la dificultad en el consumo de las carnes, por ejemplo, cuesta llegar a ese valor. Saber que es una dieta rica en hidratos de carbono y moderada en grasas saturadas también como característica. Y acá nos vamos a plantar en que si no hay un impedimento para la vía oral, vamos a realizar las siguientes modificaciones que voy a pasar a desarrollar en las diapositivas siguientes. Pero tener en cuenta, antes de llegar a eso, de que es muy importante valorar al paciente y determinar la necesidad de suplementos orales o nutrición enteral para poder alcanzar estos requerimientos nutricionales. Por eso es muy importante hacer un monitoreo diario de la vía oral, no una vez, sino todos los días poder, si el paciente está hospitalizado, monitorear esa vía oral y en caso de que el paciente no esté hospitalizado, poder acortar los tiempos de consulta para seguir de cerca esta evolución, ¿sí? O involución, depende del uso de la vía oral. Tener en cuenta también que cuando la disfagia es invalidante o hay riesgo de neumonías aspirativas, sí o sí hay que pensar en nutrición enteral y determinarán con el equipo de salud si es indicación de una sonda o si es una indicación de una gastrostomía. El tratamiento nutricional va a tener como objetivos mantener un adecuado estado nutricional y de hidratación a través de la ingesta adecuada, mantener la vía oral con seguridad reduciendo las complicaciones, facilitar la deglución con maniobras dietéticas y estrategias nutricionales que faciliten la capacidad de deglutir o masticar, modificar la dieta para facilitar la deglución según la capacidad concreta de cada paciente, evitar por supuesto el riesgo de broncoaspiración y todo lo que el cuadro respiratorio puede ocasionar, permitir una normal integración del paciente dentro del ámbito social y familiar. Esto hace mucho hincapié a que el paciente no coma solo, no coma aislado y que dentro de la medida de lo posible se trate de adecuar el mismo menú que se utiliza en el domicilio, en la casa, el resto de los integrantes de la familia, adaptados en consistencia básicamente al cuadro del paciente. Y el plan de alimentación debe ser individualizado según el tipo de disfagia y la capacidad masticatoria y deglutoria que presente el paciente. Básicamente esos son los objetivos a tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir en el tratamiento nutricional? Ajustar la dieta con enriquecimientos naturales ante todo, porque como les decía al comienzo, el hecho de modificar las consistencias y tender a preparaciones blandas semisólidas hace muchas veces que sea apto para consumo, pero que no esté totalmente adecuado a lo que ese paciente necesita en términos calóricos y proteicos. Ayudar a complementar la dieta con alimentos de alimentación básica adaptada. Es muy importante comer alimentos con fibra, como frutas, verduras, cereales. ¿Por qué? Porque por lo general estos alimentos se tienden a excluir por su consistencia propiamente dicha y su a veces su textura, y eso hace que el paciente cambie su tránsito intestinal. Por lo tanto, es importante aportarle alimentos que le den el contenido suficiente de fibra de manera tal que haya una regulación del tránsito intestinal y no favorezca la constipación. Evaluar también si es necesario suplementos nutricionales y, en su defecto, nutrición enteral. ¿Qué características tiene el plan alimentario? Básicamente las características del plan alimentario hacen referencia a cambios de consistencia y de textura de manera tal que la dieta sea homogénea y cohesiva, ¿sí? Una dieta homogénea y cohesiva habla de la capacidad de mantener las partículas unidas entre sí, mantenidas por una fuerza de atracción. Es la posibilidad de mantener unidas las partículas del alimento evitando que se disgreguen, ¿sí? Básicamente es la desintegración de ese alimento. Hay alimentos que tienen un poder espesante
ante todo, hablamos de la capacidad que tienen estos alimentos de formar geles, ¿sí? Disminuyendo el agua libre que pueda quedar y permitiendo este sistema del que hablamos homogéneo y cohesivo. Ejemplos de estos son los almidones, las harinas, las gelatinas, los vegetales amiliáceos, los huevos, las pectinas, ¿sí? Es muy importante contar con este grupo de alimentos. Siguiendo un poco la línea del tratamiento nutricional, desarrollamos los objetivos, ¿sí? Desarrollamos, qué aporte energético necesitan estos pacientes, qué aporte proteico. Hablamos de una dieta rica en carbohidratos y moderada en grasas saturadas, ¿sí? Valoramos al paciente, lo valoramos por método práctico, si quisieran, o por ADA, ¿sí? Y llegamos a las estrategias. Las estrategias, básicamente, el plan de alimentación en un paciente con disfagia es justamente un plan de alimentación para un paciente con disfagia que variará de normocalórico a hipercalórico según el paciente y lo vamos a enmarcar dentro de la Dieta Nacional de Disfagia, estandarización para un cuidado óptimo, que fue estandarizada por la Academia de Nutrición y Dietética en el 2002 y básicamente es una dieta de textura modificada que además permite cumplir con la consistencia adecuada de manera tal que se cubre el requerimiento hídrico y no solo de energía y de nutrientes. La consistencia podrá variar, ¿sí? De líquida a sólida, pasando por diferentes texturas, lógicamente, en forma de puré y de lo que desarrollábamos en un comienzo. Saber que también existen diferentes texturas según la viscosidad que se necesite conseguir, de menor a mayor viscosidad. Bueno, entonces, en cuanto a las viscosidades, se puede dividir en dos. Bueno, estos dos grandes grupos a su vez tienen un subgrupo en cuanto a la viscosidad. Con respecto a los líquidos totalmente claros, ¿sí? Que no modifican la consistencia, y después el otro grupo está dado por los tipos de viscosidad que podemos encontrar. La néctar jarabe, que por lo general se pueden beber con ayuda de una bombilla o un sorbete o mismo en un vaso y que forman una especie de hilo, ¿sí? Si se dejan caer. Acá nos encontramos con la pulpa de frutas, por ejemplo, los batidos. La viscosidad miel o cremosa, que no puede beberse con un sorbete ya, se necesita de una taza o con una bien cuchara y que ya no cae un hilo cuando se deja caer, sino gotas más espesas. Y la viscosidad que hace referencia al semisólido característico, que tiene mucha más consistencia, ¿sí? Que lógicamente no puede beberse y ya directamente decanta en bloques, en forma de bloques. Son los yogures, los postres de leches, el puré de frutas, básicamente. Siguiendo un poco las estrategias, otra estrategia que es importante es tratar de seleccionar alimentos que estimulen sensorialmente, como alimentos ácidos y a temperaturas frías. El helado de limón, por ejemplo, es un buen recurso y es algo que los pacientes hasta suelen desear. Alimentos que tengan una gran cantidad de nutrientes, una buena densidad energética para poder cubrir esas necesidades en un volumen menor. Y alimentos sólidos, tener en cuenta que los podemos dividir en 4 grandes grupos para explicar a la familia según la facilidad para la digestión. Acá nos encontramos con los alimentos sólidos homogéneos, ¿sí? Que son alimentos suaves, uniformes, que no requieren prácticamente de masticación y no se mezclan consistencias. Por ejemplo, los puré, ¿sí? Bien tamizados, los postres tipo el flan de huevo, ¿sí? Los puré de fruta. Los alimentos sólidos disgregables como hamburguesas, galletitas, huevos revueltos, que ya tienen otro tipo de textura. Alimentos de diferentes consistencias, ¿sí? Se denomina así al tipo de alimentación que puede o no requerir de masticación o una masticación muy suave para poder formar el bolo. Y después los alimentos crujientes como el pan tostado o las galletitas tipo baby biscuit, que igualmente a veces humedecidas en un líquido tienden a ser de utilidad y ayudan al aporte calórico de la dieta.
Hay alimentos que tenemos que tener en cuenta, como ponerlos para explicación ante todo de la familia, dentro de texturas difíciles o riesgosas, como son alimentos de textura mixta o aquellos que desprenden líquidos y se hacen y tenemos en la boca dos tipos de consistencia. En fin, son una lista de alimentos que yo les presento acá que no debemos excluirlos desde el día 1 en la dieta, pero sí debemos tenerlos en cuenta como esos alimentos que están en un gris, que serán manejados según el grado de disfagia que tenga el paciente, según la tolerancia que tenga, ¿sí? Y la aceptación que vaya teniendo, y según también la evolución de su disfagia. Por lo tanto, hay alimentos que en un primer momento no aparecen porque son riesgosos y luego, a medida que se va también entrenando todo este proceso de comer en estos pacientes, puede ir siendo manipulado. Respecto de las recomendaciones nutricionales, ya vinimos hablando de esto, por eso quiero hacer un punteado rápido, pero sí que recuerden que la dieta no solo tiene que ser equilibrada en macro y micronutrientes y a la disfagia de la que estamos hablando, sino también a su patología de base, ¿sí? El paciente que presenta disfagia por lo general tiene alguna otra patología de base que hace que haya llegado a esa disfagia. No olvidar nunca de la terapia nutricional para esa patología. Acordarnos de hidratar al paciente, de cubrir requerimientos hídricos y después saber que si el paciente presenta trastornos deglutorios a líquidos, lo más probable es que necesitemos agregar un espesante en polvo y si ese paciente tiene disfagia sólidos, tener en cuenta que los preparados que vayamos logrando tengan una consistencia blanda, una textura uniforme que pueda favorecer la masticación. Y ahí nuestros aliados pueden llegar a ser las salsas, por ejemplo, que van a ablandar el alimento, que lo van a humedecer y van a contribuir a que el tragado de ese alimento sea con mayor facilidad. Tener en cuenta de excluir alimentos fibrosos, por lo menos en un primer momento, y pegajosos de manera tal que no hagan pasta y generen atascamiento a la hora de tragar. Y evitar también alimentos de texturas diferentes, como hablábamos de una sopa de arroz, por ejemplo, que por lo general no es algo que sea beneficioso en este tipo de pacientes y que a su vez generan el riesgo de una aspiración. Tratar en líneas generales que la dieta sea lo más variada posible y que los platos sean atractivos, porque al caer en una monotonía hacemos que ese paciente empiece de a poquito a perder el apetito y ahí es donde entra en juego el compromiso, el estado nutricional. Tenemos un gran compromiso de su estado nutricional. Siguiendo con las recomendaciones, no olvidarnos de hacer, como dijimos, pequeños volúmenes y más frecuentes tal vez, o sea, una dieta de un fraccionamiento aumentado, sacar de línea los alimentos que tengan algo duro que puedan generarle ahogo al paciente, ver cómo vehiculizo las carnes de manera tal que no sean presentadas en el plato como el familiar tal vez de al lado, sino que busquemos la manera de utilizarlo, ya sea con una salsa o en medio de rellenos, donde capaz que modificando esa consistencia hacemos que la carne pueda ser consumida con mucho mayor facilidad, porque no es fácil, como les decía, lograr ese aporte proteico y alcanzarlo cuando tenemos estos trastornos en la masticación o mismo en la deglución. Después saber que hay alimentos que nos ayudan a espesar una comida, como son las harinas, el huevo, la papa. Tener en cuenta que estos pacientes, al sacarle todo aquel residuo fibroso, como decíamos, al tener que cocinar las verduras, empiezan a caer en una especie de estreñimiento, de constipación. Entonces, buscar la manera de aportar una determinada cantidad de fibra en la dieta y si no podemos de manera natural, saber que contamos con un módulo de fibras, ¿sí? Utilizar los alimentos fríos en cierta parte como con un poder anestésico cuando exista dolor, ¿sí? Los batidos de leche, los helados, como les decía, son de gran ayuda en estos casos. Es importante como consideración general, como medida,
higiénico-dietética en esta disfagia, que el paciente siempre coma con supervisión de un adulto, que nunca lo haga solo. Es muy complicado tener a ese familiar atendiendo a otro del grupo familiar y a su vez a un paciente con disfagia. Por eso es muy importante el acompañamiento. Es muy importante que el paciente esté sentado con la espalda recta en el momento de la ingesta, y también a posterior que no se acueste. Sabemos que la ley de gravedad favorece la digestión, por eso la posición a la hora de comer es muy importante, lo mismo que su cabeza, que esté ligeramente inclinada hacia adelante, también al momento de tragar, ¿no? También ayuda muchísimo al acto deglutorio. Respetar los tiempos de la alimentación. Si nosotros transmitimos apuro, por lo general ese paciente va a apurarse al tragar y puede generar también ahogo. Y es muy importante no incorporar una cuchara nueva cuando todavía hay restos de alimento en la boca. Evitar los líquidos con jeringas y tener en cuenta que muchas veces quedan restos de alimentos en la boca. Por lo tanto, es importante detrás de cada ingesta mantener o realizar una higiene bucal para prevenir futuras infecciones. Si bien yo les presenté lo que está estandarizado hoy para disfagia según la Academia de Nutrición en 2002, que estandarizan las diferentes viscosidades que les presenté, me pareció oportuno mostrarles cómo trabajamos en mi lugar de trabajo cuando no, por ejemplo, en mi caso, poseemos una cocina, para hacer comida elaborada, sino que dependemos de una empresa que nos provee la comida, o sea, el servicio es terciarizado. Allí es muy complicado, al no estar haciendo el alimento en vivo y en directo, digamos, poder jugar con las consistencias. A nosotros nos llega ya un plato cerrado. Por lo tanto, estandarizamos 3 modelos de dieta en pacientes con disfagia, de manera tal que a la hora de indicarlo tengamos tal vez una estandarización interna de lo que podemos llegar a necesitar y que la empresa proveedora nos pueda proveer. Las características de este menú hospitalario podemos dividirlas en 3. Tenemos una dieta 1 a la que le llamamos licuada o procesada, donde en realidad es algo totalmente fluido. Usamos de base un caldo para dar nutrientes y ahí incorporamos diferentes alimentos según lo que necesitemos para ese paciente. Podemos hacer una dieta licuada hipercalórica, hiperproteica, normocalórica, normoproteica, en fin. Pero básicamente la consistencia es fluida, no hay forma. Y se puede comer prácticamente con cuchara. Una dieta 2, que le llamamos semisólida, donde ahí sí los alimentos tienen un poco más de forma, como es por ejemplo ya un puré, es algo mucho más espeso. Y una dieta 3, que es el blando mecánico, donde en realidad lo que se hace es una adaptación del menú general de la clínica a esta dieta. Son alimentos que se pueden cortar, con poca resistencia, pero se pueden cortar, y por lo general van acompañados de algo húmedo para darle cohesión, pero a la vez se mantenga esa consistencia blanda. Y requieren de muy poquita masticación para formar el bolo. Acá pueden observar cómo este es el menú general de mi clínica, donde por ejemplo el martes disponemos de un pan de carne con una ensalada de zanahoria rallada, remolacha, una pasta frola de postre. El lunes un guiso de lentejas. Si ustedes ven, ahora vamos a pasarla a la otra diapositiva. Este es el menú blando mecánico, donde el pan de carne empieza a ser procesado en vez de pan de carne propiamente dicho, y en vez de aportarle al paciente una ensalada, por ejemplo, incorporamos un puré de zapallo. En vez de que el postre sea una pasta frola, es un puré de manzana. Por ejemplo, el día lunes que les había dicho había un guiso de lentejas, acá se hace el aporte de carne a partir de una carne al horno procesada y un puré de papas. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan ver cómo se va modificando de un menú general. Lo mismo se trata de adaptar a ese paciente.
de manera tal que el paciente no siempre recaiga en todo puré, 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 puré. Fíjense que hasta ponemos un budín de verduras, ¿sí? Los postres no excluimos las frutas, sino que las vehiculizamos a partir de un puré como para que el paciente incorpore fruta de alguna manera. Bueno, con respecto a los suplementos, yo les hablaba de unos espesantes, lo vamos a ver bien y en detalle cuando desarrollemos soporte nutricional, pero sí que tengan en cuenta que existen diferentes módulos, ¿sí? Espesantes de diferentes laboratorios. Este, por ejemplo, es uno donde aportan algo de valor calórico, en su mayor contenido son hidratos de carbono, lógicamente, y es para justamente añadir a jugos, sopas, bebidas. Este es de otra empresa, de otro laboratorio, ¿sí? Es conocido y pueden ver cómo lo que explica es qué cantidad de medidas necesitamos según la consistencia que queramos lograr. Si queremos lograr una consistencia jarabe, vamos a usar de 1 a 1,5 medidas, una consistencia semisólida de 2,5 a 3 medidas y así. Respecto después de algo que no sea espesante, también viene dentro de lo que es el soporte oral, un postre que tiene una buena densidad energética, que se utiliza también como un semisólido, y yo acá les presento un poco la versión más económica porque es muy caro, de hacer a base del espesante, azúcar, leche entera, cacao, y podemos o no agregarle según la necesidad un módulo de proteínas. Este sería el comercial, ¿sí? El postre comercial que nos permite darle calorías a alguna dieta de la que dispongamos y proteínas. Y lo que les comentaba en la diapositiva anterior es justamente la manera tal vez casera y más económica de hacer este postre que tiene finalidad. Hay que tener en cuenta que hay condicionantes en la ingesta, por eso los pacientes con disfagia están en una línea importante de malnutrición si no se los monitorea de manera diaria. Sepan que hay un montón de alimentos que se excluyen, sepan que también hablamos de una monotonía, por más esmero que le pongamos a las estrategias y tratemos de explicarle a la familia. Los colores tienden a ser uniformes, ¿sí? Hay una ausencia de alimentos sólidos que eso también agota al paciente y lo que creo que más agota al paciente es la cantidad de cucharas que tiene que comer por comida para alimentarse. Es un dato que no se tiene en cuenta, pero es muy agotador a la hora de que ese paciente se alimente y se nutra. Por otro lado, hay alteraciones en la calidad de los nutrientes, ya sea por la cocción que reciben los alimentos y también por la dilución de esos nutrientes para facilitar la deglución. Eso también altera la calidad nutricional de la dieta. Recuerden cubrir los requerimientos hídricos. Recuerden que estos pacientes presentan una menor sensación de sed y a su vez tienen una pobre aceptación a los líquidos espesos, por lo tanto pueden tender a deshidratarse. Finalmente les quiero presentar la pirámide de alimentación humana, donde en la base vamos a encontrar una alimentación básica tradicional como pueden tener cualquiera de ustedes y del lado izquierdo tenemos que esa alimentación básica tradicional, por supuesto que va a presentar mayor satisfacción social y organoléptica, que a medida que escalamos esta pirámide, donde empezamos a hablar de una alimentación básica de textura modificada, luego el agregado de suplementos y ni hablar una alimentación a partir de fórmulas enterales o parenterales. Y del lado izquierdo saber también que, por supuesto, que a medida que nos alejamos de una alimentación básica tradicional, la alimentación va a depender del costo, va a tener mucho más costo y va a haber mucha dificultad para el nutrir que si hablamos de una alimentación básica tradicional. Creo que gráficamente esta pirámide representa muy bien por todos los estados que puede pasar el paciente con disfagia, que tal vez
en algún momento de su vida recibió una alimentación básica tradicional y de repente tiene que empezar a escalar esa pirámide por su cuestión fisiopatológica y su patología de base. Llegamos, al final. Acá les dejo la bibliografía utilizada para el armado de esta clase por si quieren consultar algún otro dato. Y vamos a presentar el caso clínico 3 correspondiente a disfagia. Es un paciente de sexo masculino de 52 años. Presenta diagnóstico de acalasia en enero del 2019. Lo intervienen con una miotomía de Heller, que saben que es justamente la maniobra quirúrgica para mejorar esta acalasia, ¿sí? Que es el impedimento de los alimentos del esófago al estómago. Empieza a ver en los últimos meses que no alcanza a cubrir con su trabajo, él es relojero, por un cansancio permanente, una astenia marcada. Se deriva al consultorio de nutrición en plan de reintervención quirúrgica por persistir este cuadro de disfagia. Él refiere no haber recuperado una dilución normal desde el posoperatorio, empieza a empeorar los síntomas desde abril de ese año, por lo que debe reducir la ingesta de los alimentos, limitándose a incorporar solo alimentos líquidos en el día. Presenta apetito conservado, vómitos ante la ingesta de semisólidos o líquidos en cantidad, constipación y se lo observa extremadamente adelgazado. El peso habitual de este paciente era 75 kilos para una talla de 1,70 m y llega a la consulta con 45 kilos. Presenta además al examen físico piel seca y descamada. Lleva algunos parámetros bioquímicos como un hematocrito de 77, una hemoglobina de 12, leucocito de 10.000, sodio, potasio, magnesio, fósforo, una proteína C reactiva de 3 miligramos, un colesterol de 98, una albúmina de 2,9. La consigna para este caso clínico es una pregunta 1 donde se les pregunta cuál es el diagnóstico nutricional, describa cuál es el mejor parámetro y por qué. Y una pregunta 2 donde dice qué intervención nutricional utilizaría usted con este paciente con la finalidad de recuperar parámetros nutricionales. Describa y justifique el motivo de su intervención. Traten de pensar bien, esto tal vez se aleja un poco del caso clínico característico que venimos viendo, porque justamente tal vez en un paciente con disfagia nos tenemos que centrar muy bien en primero hacer un buen diagnóstico nutricional, en pensar bien una estrategia, más que solamente el mero cálculo de los 55, 15, 30 de hidratos, proteínas y grasas que le querramos dar, sino buscar, porque por más que nosotros tengamos los números totalmente afilados, hay que buscar la manera, la estrategia, la intervención nutricional más apropiada para que todo eso pueda ser llevado a la práctica. Entonces, pensemos bien qué haríamos desde nuestra intervención nutricional.